que se parte en otra señal triple, meta. ¿Y por qué dan triples? Porque tienen dos protones vecinos. Si consideramos, voy a borrar la estructura del anillo bencénico y lo voy a redibujar de esta forma para apreciarlo más fácil. Un poquito más grande. Y aquí vamos a considerar un sustituyente. Ya veremos qué sustituyente es. Fíjense que una señal se va hasta a 8 partes por millón, ¿verdad? Sí. Recuerden que el valor de una constante de acoplamiento orto es, y aunque ya lo borré, de entre 7.5 y 8.5 partes por millón. Perdón, hertz. Bien, y consideramos que un benceno sin sustituyente tiene un desplazamiento químico de 7.27 más o menos. Y las señales están corriendo, fíjense bien, se va una a 8, ¿a dónde se corre? A la izquierda. Entonces quiere decir que ese grupo R es un grupo electroatractor. Adicionalmente vemos que si es un benceno monosustituido, ¿sí? Entonces está claro que nosotros tenemos un plano de simetría sigma y que este protón con este otro se vuelven químicamente equivalentes. Y que este otro protón con este otro también se vuelven químicamente equivalentes. Y adicionalmente tenemos un tercer protón que está aquí en medio y que es un protón para con respecto al grupo R. Entonces, fíjense ustedes en los acoplamientos que vamos a tener. Vamos a ponerlo en color negro. Yo voy a tener un acoplamiento entre el protón verde con el protón rojo. ¿Y qué relación tienen estos dos protones? Orto. Están en posición orto. ¿Sí? Entonces, esta sería una constante orto. Pero adicionalmente, el protón verde con el azul, lo vamos a ilustrar. Constante acoplamiento del protón verde también tiene un acoplamiento con el protón azul. ¿Y qué relación tiene el protón verde con el protón azul? Pues una relación meta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está justamente la explicación por qué es una señal doble que se parte en dos. Esta que tenemos aquí se ve un poquito más compleja, pero de entrada es una señal doble. Y la señal doble grande, pues es justamente con los protones orto. Entonces, fíjense bien, yo aquí puedo deducir que los protones verdes que van a aparecer al mismo desplazamiento químico solamente tienen a un protón en posición orto, que es el protón rojo de un lado y el protón rojo del otro lado. Y eso nos va a dar una señal doble, ¿sí? Entonces, ahí podemos deducir que esos dos protones verdes son los que generan esa señal, ¿sí? Adicionalmente, vamos a borrar aquí las constantes de acoplamiento y analicemos ahora los otros acoplamientos. Y podemos nosotros ahora analizar qué pasa con el protón rojo, ¿sí? Y se ve claramente que el protón rojo tiene un acoplamiento, el protón rojo, con el protón verde que ya analizamos. Perdón, vamos a ponerlo verde, ¿sí? Y aquí está. Aquí está. ¿Sí? Adicionalmente, ese protón rojo tiene un acoplamiento con el protón azul. ¿Y cuál es la relación
entre estos protones, pues es nuevamente, este es orto y este es orto. El protón rojo está entre dos protones, uno verde y uno azul, con los cuales presenta doble acoplamiento orto. Si está entre dos protones orto, pues me va a dar una señal triple. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso me lleva directamente a la asignación de la señal triple de los protones rojos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos? Pues sería la señal triple más grande. Y así podemos nosotros deducir que justamente esto señal triple grande, que se parte en otras señalitas. ¿Por qué? Porque el protón rojo también tiene en posición meta otro protón rojo, aunque son químicamente equivalentes, no son magnéticamente equivalentes. Les debo todavía, vamos a agarrar más experiencia, la explicación de equivalencia magnética de manera más práctica. Lo vamos a dejar por un poquitito más adelante. Bueno, lo importante entonces aquí es considerar que ese protón rojo tiene doble acoplamiento orto. Un acoplamiento orto con el protón verde y un acoplamiento orto con el protón azul. Y eso me da una señal triple, porque está entre dos protones. Y lo mismo va a ocurrir para el otro protón. Recuerden ustedes que todavía está el plano de simetría ilustrado y con color verde. Decimos que el protón verde con el otro protón verde aparecen al mismo desplazamiento químico. Y el protón rojo con el otro protón rojo aparecen al mismo desplazamiento químico. Ahora veamos el protón que está justamente en la posición para con respecto al grupo R. ¿Cuántos protones tiene adyacentes? Dos, los dos protones rojos. ¿Y cuál es la relación de ese acoplamiento? Pues ya vemos que es doble orto. Sin embargo, es un solo protón. Entonces, por lo tanto, ese protón es un solo protón y es justamente esta señal triple la que origina el acoplamiento orto con la constante de acoplamiento más grande. Y cada una de esas se parte en tres señales. ¿Por qué? Porque tiene acoplamiento meta con otros dos protones. Entonces es una señal triple por acoplamiento orto, una señal acá también por acoplamiento orto y triple porque tiene dos acoplamientos meta. ¿Sí? Entonces ya está asignado el espectro. Los protones orto al grupo R de color verde son los que aparecen en 8 partes por millón. El protoncito que aparece en 7.65 partes por millón aproximadamente, que integra para un solo protón, ¿sí? Se ve que es un triplete más chiquito, más pequeño. Pues bueno, entonces se debe al protón para con respecto al grupo R. Y luego tenemos nosotros la otra señal que está en 7.5, más o menos una señal triple de intensidad más grande, que son dos protones, pues está originado por los protones rojo, que tienen acoplamiento doble orto. Orto con el protón verde y otro orto con el protón azul. Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué las señales se desplazan hacia la izquierda? ¿Con respecto a qué? Con respecto al desplazamiento químico del protón, al desplazamiento químico del benceno, ¿sí? Que no tiene sustituyentes. Y ese desplazamiento químico que damos que es justamente de 7.2728 partes por millón. Muy bien. Entonces, pues ya está resuelto el ejercicio en términos de asignación.
Ahora, ¿por qué se desplaza hacia campo bajo esos dos protones verdes? ¿Sí? Se van hasta 8 partes por millón con respecto al valor que les estaba yo indicando, ¿sí? De el benceno sin sustituyente. Pues porque tenemos un grupo electrotractor. ¿Sí? Voy a reescribir la fórmula. Ahorita lo regreso. Ya no me acuerdo qué fórmula mínima. C14H10, oxígeno 2. C14H10, oxígeno 2. Y ahí sí está más o menos. Ok, entonces la fórmula mínima es C14H10, oxígeno 2. Si ustedes ven el espectro, nada más tiene protones aromáticos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Pero bueno, la integración, lo voy a mover un poquitito. A ver, vamos a ver. Para verlo abajo, porque ahí está la integral. ¿Sí? Y la integral nos dice que tiene, esta es la integral más pequeña, vamos a ponerlo en rojo que se ve mejor. De aquí a aquí es la más pequeñita y es le damos 1. De aquí a acá, ¿sí? Pues cabrá 2 veces, si cabe 2 veces, este es 2. Y de aquí a acá, pues también cabe 2 veces. Tenemos 5 protones, pero la fórmula mínima dice que son 10. Entonces multiplicamos por 2. No hay más señales. Aquí dice que el disolvente residual nos da esas señales, cloroformo. Y bueno, pues entonces, si multiplicamos por 2, ya nos da justamente los 10 hidrógenos que tenemos en la fórmula mínima. Esto significa entonces que yo tengo 2 grupos bencenos, 2 grupos aromáticos, 2 grupos, 2 anillos bencénicos. Vamos a ver cómo están unidos, vamos a ver cómo puede ir surgiendo la estructura, pero ya sé que esos 2 protones, 2, 1, 1, que estoy encontrando, lo podemos llevar a 4, 2 y 4, y eso nos lleva entonces a nuestros 10 protones aromáticos. Ya voy a ir borrando lo demás, ¿sí? Bueno, entonces ya estuvo. Por lo tanto, vamos a tratar de deducir qué es lo que tenemos. Recuerden, aunque no lo he hecho de forma sistemática, pero recuerden que es muy útil sacar el número de insaturaciones. Si yo tengo una fórmula de C14H10 oxígeno 2, el alcano con 14 carbonos sería H2N, acuérdense que esto multiplicado por 2, no, perdón, es de protones, ¿verdad? 14 hidrógenos, vamos a poner acá 14 carbonos, perdón, 10 hidrógenos, 14 por 2, ¿cuánto nos da? 28 más 2, ¿verdad? Es la fórmula mínima de un alcano. Acuerden que un alcano es CN, H2N más 2. Entonces estoy tomando N. ¿Cuánto es N? Pues 14. Lo multiplico por 2, me da 28. Le sumo 2, me da 30. Entonces, para el alcano de 14 carbonos, yo debería tener 30 hidrógenos. Pero solamente tengo 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos me faltan? Me faltan 20 hidrógenos. Recuerden que esto lo dividimos entre 2 porque cada insaturación se lleva 2 protones, por eso lo dividimos entre 2. Y esto nos da entonces un número de 10 insaturaciones. ¿Cuántas insaturaciones tiene un benceno? Vamos a ponerle sus dobles enlaces, ¿sí? Ahí están observando ustedes 3 dobles enlaces.
más el ciclo, 4 insaturaciones. Un benceno tiene 4 insaturaciones. 3 debidas a los 3 dobles enlaces y una debida al ciclo. Sin embargo, entonces nosotros tenemos aquí 10 insaturaciones. Pero como son dos anillos aromáticos, entonces, pues ya eso nos lleva a 4 insaturaciones de cada anillo aromático, serían 8. Me faltan 2. Pero entonces vamos a ver cómo está armada esa molécula, es decir, cuál es la estructura final de esa molécula, cuántos carbonos tienen cada anillo aromático, 6. Pero como hay 2 anillos aromáticos, pues entonces llego a 12. Pero yo tengo 14 carbonos. Me faltan 2 carbonos que no tienen protones porque no hay más protones más que los aromáticos. No hay más protones más que los aromáticos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues veamos ahora el espectro de carbono 13. ¿Sí? Y podemos nosotros analizar el espectro de carbono 13. Y vamos a ver si hay señales adicionales. Voy a borrar las señales. Espero que no se les olvide el análisis que acabamos de hacer. Y vamos a borrar todos los dibujos. ¿Sí? Solamente nos quedamos ya ahora viendo a los dos espectros. Nos quedamos que teníamos una estructura con 2 anillos aromáticos y que esos están monosustituidos. ¿De acuerdo? Y me faltan 2 carbonos. La fórmula es C14H10 oxígeno 2. ¿Sí? 2 anillos bencénicos me da 12 carbonos, me faltan 2. ¿Sí? Determinamos que había 10 insaturaciones. 4 por cada anillo nos da 8, nos faltan 2 insaturaciones. Vemos en el espectro de carbono 13 que hay en la zona de carbonilos, no de ésteres, carbonilo de cetona, una señal. Y ya no hay más señales. Aquí tenemos, fíjense, las 4 señales típicas del anillo aromático. El carbono para. Recuerden que el más pequeñito siempre es el carbono ipso. ¿Sí? Y los otros 2 pues, son los carbonos orto y meta, ¿verdad? Con respecto al sustituyente. ¿A cuál sustituyente? Este que tenemos ahí. Entonces, por lo tanto, ya estoy encontrando alguna alternativa. Yo sé que tengo 2 sistemas aromáticos y que tengo carbonilo, pues le pongo un carbonilo aquí. Y fíjense bien, multiplicado por 2 esto, ¿sí? Así como está, multiplicado por 2, ya cumple con la fórmula mínima. Esto ya me da C14, H10, oxígeno 2. Eso me dice entonces que hay 2 carbonilos. Y si hay 2 carbonilos, pues significa que nuestra molécula tiene esta estructura. ¿Sí? Fíjense bien, quedamos que esto era 2, 1, 2, pero eso me da 5. Realmente son 4, 2, 4. Ya cumplimos con los 10 protones aromáticos. Pero estamos deduciendo a través de la señal de carbonilo que tenemos justamente 2 carbonilos porque no podemos considerar uno solo porque nos faltaría un carbono más. Y ya no hay señales. Vemos la señal del carbonilo. Aquí está la señal del carbonilo. Ahí se observa. Pero hay 2 carbonilos para satisfacer justamente la fórmula mínima
que quedamos que era C14, H10, oxígeno 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor. Sí, Francisco, te escucho. Hola, profesor. ¿Qué tal, Francisco? Entonces, Dime. oiga, ¿sí me escucha? Sí. Ok. Yo sí tengo, a mí sí me quedó una parte clara, pero no sé si me la puede aclarar. En el caso que estaban mencionando, que son en el caso de que estaban mencionando de que hay un grupo carbonilo, eh, ¿cómo puedo distinguir que hay dos grupos carbonilos en este caso? Porque dice usted que, ¿cómo se llama? En la parte que estaba señalando hace ratito, usted mencionó eso. O sea, ¿esa es una forma de distinguir o hay otra forma? Sí. Mira, Francisco, voy a borrar todo lo que dibujamos, ¿sí? Muy bien. Y hacer un repaso así brevemente de lo que encontramos, ¿verdad? Acuérdate, tú tienes una fórmula C14, H10, oxígeno 2. H10, oxígeno 2. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo aquí, Francisco? Esa es nuestra fórmula. Sí. Este es el espectro de RMN de protón. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos protones tiene la molécula? 10. Entonces, las señales que tú estás observando están originadas por esos 10 protones. Entonces hay que sacar la integración y la integración que nosotros encontramos, ¿sí? Para nuestra relación fue un protones. Pero la fórmula tiene 10. Entonces multiplicamos todo por 2 y esto nos da 4, 2 y 4. Y ya tenemos entonces a los 10 protones que justamente tiene la fórmula mínima. Ahí ya terminamos. Ahí están las señales que me originan esos 10 protones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces 10 protones son originados en la zona aromática por 2 bencenos monosustituidos. Y entonces tenemos nosotros estos bencenos monosustituidos con un grupo R, ¿sí? Y bueno, vimos que en el carbono, bueno, hay 2 grupos de estos, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tiene el benceno? 6. Por 2, llevamos 12, Francisco. Pero tenemos 14. Entonces me faltan 2 carbonos. Analizo el espectro de carbono. Yo sé que estas señales son las señales de los 2 anillos aromáticos. Quedamos que la más chaparrita son las originadas por el carbono ipso, el que no tiene protones unidos. La otra que le sigue la intensidad es el carbono para y las otras son originadas por los carbonos orto y los carbonos meta. Orto y meta con relación al sustituyente. Entonces, 2 carbonos multiplicados por los 6 carbonos, 2 multiplicado por los 6 carbonos de cada anillo aromático, pues me hace un total de 14 carbonos. Por lo tanto, las únicas señales que yo estoy encontrando son estas en la parte de carbono 13. Este es el disolvente, ¿se nos cuenta? Y entonces, la señal que está en 195, tú sabes que es de un carbonilo. Sabemos que ahí aparecen los carbonilos de cetona o de aldehído, ¿sí? Pero entonces, con ese carbono adicional, llevaría 13 carbonos, Francisco. Me faltaría uno para que sean 14. Entonces, por lo tanto, como ya no hay más señales, yo deduzco que esa señal está originada por 2 carbonilos. ¿Sí, Francisco? Sí, ya lo entendí, profe. Muchas gracias Ok. por aclararme la duda. Muy bien, muy bien.
¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, continuamos. Vamos con... ¿Qué caray? Vamos a ver. Con otro ejercicio, el 36C14H14. Aquí está la fórmula mínima, C14H14. Y aquí está el espectro de protón. ¿Sí? De nuevo, integral. C14, vamos a poner aquí la fórmula mínima. Necesito encontrar 14 hidrógenos en este espectro. Entonces, empezamos con la integral de menor intensidad y sabemos que esta tiene intensidad de 1. Esa la que le damos el valor más bajo, que es 1. ¿Por qué? Porque es la integral de menor intensidad. Esa mide esta distancia, ¿sí? Y esta de acá, pues mide esta distancia. Entonces, esta distancia, ¿cuántas veces estará o cabrá en esa distancia? Podemos nosotros intuir que podría caber, no sé, vamos a poner aquí más o menos, como 2.5 veces. Vamos a intentarlo con 2.5 veces. ¿Sí? Pero yo debo encontrar 14 protones, no se les olvide. Entonces multiplico por 2. Pues 2 por 1 me da 2. 2 por 5, ¿sí? Me da 2 por 2.5, perdón, me da 5. Ahí llevo 7 protones. Pues la fórmula me dice que son 4. Multiplico otra vez por 2. Y entonces esto me da 4 y esto me da 10. Ahora sí ya tengo 10 protones aromáticos y 4 protones que me están originando esa señal, cerca de 3 partes por millón. Vamos a ver si podemos con esta integración llegar a una fórmula que satisfaga justamente lo que estamos observando a nivel del espectro. Ya encontré mis 14 protones. ¿Sí? ¿Qué tipo de protones tengo? Bueno, pues yo tengo aquí protones aromáticos. Y tengo aquí protones que pudieran no tienen oxígeno. Entonces descartamos esa posibilidad. Entonces quiere decir que esos 4 protones están cercanos a un anillo aromático. Muy bien. De nuevo, 10 protones aromáticos. ¿A qué se debe? 2 benceno, ¿sí? Y bien, entonces vamos a ver cuántos carbonos nos da. 2 anillos aromáticos me dan 12 carbonos. Pero sucede que acá tengo 2 carbonos adicionales. Entonces, los 12 carbonos aromáticos más 2, debido a los 2 grupos metileno, pues ya tengo mis 14 carbonos. Y por la integral, obtuve mis 14 protones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues entonces ya hay que armar la molécula, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos nosotros intuir que este benceno está unido a un CH2 y que este CH2 está unido a otro CH2 y ese CH2, el otro más, está unido a un anillo aromático. Y podemos visualizar en esta estructura que hay un plano de simetría sigma. ¿Qué significa esto?
que esos dos metilenos van a aparecer al mismo desplazamiento químico. Pues sí, es una sola señal simple. ¿Y por qué es una señal simple? Si estos dos protones están vecinos, deberían de acoplarse, deberían de partirse cada uno en una señal triple. No. En este caso, nosotros tenemos protones químicamente equivalentes porque los dos metilenos aparecen en una sola señal al mismo desplazamiento químico. Y aparecen como señales simples, a pesar de que están vecinos y pudieran dar constante acoplamiento, no la presentan. ¿Por qué? Porque esos dos protones, esos cuatro protones son magnéticamente equivalentes. Recuerden que si yo armo mi estructura de esta forma, vamos a poner en una proyección de Fisher, pongamos un anillo aromático y otro anillo aromático en los extremos, y ahora coloquemos los cuatro protones de los dos grupos metilenos y se puede apreciar muy fácilmente que nosotros tenemos un plano de simetría aquí y otro plano de simetría acá, que corta los dos bencenos. ¿Sí? Vamos a ver si puedo hacerla más recta. Más o menos ahí. Entonces, dos planos de simetría sigma, ortogonales. Esto me dice que entonces cada protón en cada uno de esos cuadrantes es químicamente y magnéticamente equivalentes. ¿Sí? Entonces, pues, ¿a qué se debe la equivalencia magnética? Pues porque están dando una señal simple, no están dando dos señales triples, ¿verdad? ¿Sí? O eventualmente una señal triple. No, no lo pueden dar porque simplemente, en este caso, el sistema tiene dos protones, bueno, realmente cuatro protones que son química y magnéticamente equivalentes. Y cuando hay equivalencia magnética, no hay acoplamiento entre ellos, no hay acoplamiento escalar entre ellos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver entonces el espectro de carbono, ¿no? Para complementar. Y si analizamos el espectro de carbono, pues veamos, borremos todo lo que acabamos de escribir. Y ahora el internet por un instante. Espero que me estén escuchando, jóvenes. Sí, profe. Sí, comparto pantalla de nuevo. Sí, les estaba mencionando yo que podemos nosotros, aquí está, podemos nosotros visualizar en esa proyección que había dos metilenos, ¿verdad? Y vemos que tenemos aquí señal negativa. Pues es un metileno. Aquí lo dice, miren, en la reglita esa de un depth. Y bueno, ya lo habíamos nosotros visualizado en el espectro de protón y lo estamos corroborando aquí. Este es el carbono ipso, ¿sí? Este es el carbono orto y meta. Y este es el carbono para. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Profesor. Sí. De hecho estaba poniendo la molécula que estábamos poniendo en este momento de que habían dos anillos aromáticos que están unidos con un pH 2. Entonces esta parte, en la parte que está mencionando que dice la fecha hacia abajo, dice que puede contener o no. Es que esa parte como que me confunde un poquito.
Sí, te escuché muy, muy cortado, Francisco. Sí, perdón. Le Sí, estaba diciendo que, ¿sí me escucha? el metileno, ¿no? Ajá, exactamente. Ujú, Esa parte a mí no me quedó bien ujú. claro en esa parte. O Sí, sea, en esta parte, yo más o menos le entendí que en la parte negativa es que usted, bueno, hay una flecha que va hacia abajo. ¿Esto qué quiere ujú. decir que es negativo? O sea, ¿quiere decir que sí hay o no hay? Esa parte como que me confundió un poco. Sí, o sea, esta es una clave, ¿no, Francisco? Este, vamos a marcarlo, ¿no? Este es un experimento de carbono 13 que se llama DEPT. Es un experimento de transferencia de polarización, se utiliza mucho. Realmente hay DEP 35, perdón, DEP 45, DEP 90, DEP 135. Y los que se utilizan para este libro, en este ejercicio, es un DEP 135. Bueno, ¿qué nos dice el DEP 135? Dice, mira, con respecto a la línea base, vamos a borrar aquí, borremos acá. ¿Cuál es la línea base en un espectro? Pues es donde hay ruido nada más, ¿no? Es esta línea, aquí, donde no hay señales, esa es la línea base. Ajá. Entonces, con respecto a esa línea base, todo pico que aparezca hacia arriba le vamos a llamar pico positivo y todo pico que aparezca hacia abajo le vamos a denominar pico negativo. No es una carga, es simplemente para decir que es un pico que va a aparecer de cabeza y los otros que van a aparecer verticalmente, es decir, digamos, con intensidad positiva. ¿Sí? Entonces, la convención aquí nos dice claramente que si tú tienes un grupo metileno en la molécula, la señal va a ser negativa. Pues sí, mira, aquí tengo una señal negativa y esto en automático me dice que es un metileno. ¿Sí, Francisco? ¿Se entiende? Sí, entonces ya lo entendí. Ok. Gracias. Si tienes tres protones o un protón unidos a un carbono, esos carbonos van a dar una señal positiva. Y si hay un carbono cuaternario, ya sea con hibridación sp3 perdón, sí, con hibridación sp3, sp o sp2, pero que es cuaternario, que no tiene protones unidos directamente a él, pues llamamos en este caso el carbono ipso de los anillos aromáticos. Estos ya no aparecen en un experimento de... ¿Por qué? Porque no tienen protones. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, ya ahora sí ya me quedó más claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, profe, disculpe por preguntarle tanto. Adelante, Francisco. Adelante. No, le estoy diciendo que disculpe por preguntarle tanto. No, 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 para nada, Francisco, no, no te disculpes, para eso estoy. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos con el siguiente ejercicio y vamos aquí está el 37. Ahora la fórmula mínima es C14H15 nitrógeno. C14, vamos a dibujar por aquí la fórmula mínima. C14H15 nitrógeno. No me equivoqué, ¿verdad? Z. A ver, ¿qué estoy diciendo aquí? Está. Muy bien. A ver, nada más rectificamos. C14H15 nitrógeno. Ahí está la fórmula. De nuevo, a ver, nuestra estrategia. Yo estoy observando el espectro de protón. Acá arriba el espectro de carbono 13. Las señales que están viendo en el espectro de protón
son originadas por ¿cuántos protones? Por 15. Entonces, por lo tanto, debo de encontrar 15 protones ahí. ¿Sí? Bien. Esta señal, la más pequeñita, le damos el valor de 1, ¿verdad? Así lo hemos acordado. Vamos a ver cuántas veces cabe ese 1. Pues más o menos como que aquí, como que acá. Híjole, como que aquí. Y yo no sé si pueden ser 4 veces o 3.5. Ahorita lo podemos deducir. ¿Sí? O incluso, estoy sacando, creo que está, vamos a hacerlo de manera más precisa. Miren, mejor tracemos una recta lo más que podamos precisa y esta recorrámosla acá y ahí más o menos. Entonces ya podríamos tener esa distancia. ¿Cuántas veces cabrá acá? Pues más o menos como que esta va de aquí a aquí y esta va de aquí a aquí. Está un poquito complicada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver o analizarlo de esta forma siguiente. Démosle el valor de 1 ahí a eso. Ya tenemos un protón. Nos faltan 14. ¿Cómo distribuimos esos 14 en las otras señales? ¿Eh? Pues muy fácil. Aparentemente esto como que da 3.5 o 4, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver como que da 3.5 o da 4. Si asumimos, porque yo me inclino más como que son para 4. 1, 2, 3. Sí da como para 4. No estoy siendo muy preciso por ahí. Este puede ser más corto. Pero más o menos 4. ¿Sí? O 3.5. Ya lo podemos deducir luego. Entonces, si asumimos que son 4, ya llevamos 5. ¿Cuánto nos faltarían? Vamos a ver si checa. Pues 9, ¿verdad? 9, no, perdón, 10. Ya llevamos 5. Y 10, pues ya tenemos los 15 protones. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Sí. Ahora, esta señal me dice que intercambia con agua. ¿Por qué tiene esa leyenda, jóvenes? ¿Quién me quiere contestar por ahí esa pregunta? ¿Por qué dice que intercambia con agua? ¿Qué grupo funcional sería ese? ¿Quién quiere contestar? Cambia un protón por un deuterio, ¿no? ¿Verdad? Que es un protón intercambiable. Y entonces quedamos, ¿quiénes son los protones intercambiables? Los alcoholes, las aminas, los ácidos carboxílicos. Pero no puede ser alcohol porque no tiene oxígeno. No puede ser ácido carboxílico porque tampoco tiene oxígeno. Pero sí tiene nitrógeno. Entonces puede ser una amina. Como yo encontré allí un protón, pues decimos que esto es una amina. Es de un grupo amino. ¿Sí? Simplemente por esa leyenda que se intercambia con agua. Si tú le pones agua deuterada, ¡pum!, se va ese protón y se coloca un deuterio ahí. Muy bien, entonces ya tenemos un NH. Y 4 protones, ¿qué podrán ser? Ya lo hemos visto. 4 protones no va a ser un metano, ¿verdad? Van a ser 2 grupos metilenos que son iguales. Y ya hemos resuelto algunos ejercicios anteriores de 10 protones aromáticos. ¿Qué dice? 10 protones aromáticos pueden ser 2 anillos bencénicos monosustituidos. Cada benceno tiene 6 protones. Si tú le quitas un protón al benceno y pones un grupo sustituyente, ya tienes un benceno monosustituido y te queda 5 hidrógenos. ¿Sí? Como son 10 en este caso, pensamos en que son 2 bencenos monosustituidos. Muy bien. Pues ya tenemos entonces nuestros 2 bencenos sustituidos. 2 por 6, aquí llevamos 12 carbonos. Acá llevamos otros 2 y un NH. Entonces ya tenemos 12 más 2, ya tenemos los 14 carbonos. Tenemos los 15 hidrógenos y el nitrógeno. Ya completamos todos los pedacitos de nuestra molécula y pues ahora vamos a tratar de ver cómo armamos estos pedacitos
Borramos todo esto para que quede más claro. Y ya tenemos ahí 2 anillos aromáticos, 2 metilenos que dan señal simple y un NH. Muy bien. ¿Serán metilenos? Pues veamos justamente el espectro. Vamos a borrar esto. El espectro de carbono, ¿verdad? Y el espectro de carbono, pues, me dice que hay una señal negativa, lo que preguntaba Francisco hace un momento. Si hay una señal con fase negativa, pues decimos que es un metileno. Pero ya dedujimos acá, perdón, se me cayó mi pluma. Ya estamos deduciendo, en el espectro de protón encontramos 2 metilenos. Y tenemos a los protones, perdón, a los carbonos aromáticos, que damos que este es el carbono ipso, el que le sigue en intensidad el para, y aquí tenemos al carbono orto y al carbono meta. Ya está. De los 2 anillos aromáticos, estamos corroborando la con simetría. Ajá. Y la simetría pasa exactamente por el grupo NH. Entonces, por eso estos metilenos aparecen al mismo desplazamiento químico. ¿Sí? Son químicamente equivalentes porque están a los lados de un plano de simetría sigma. Entonces ya está, ya resolvimos nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? Profe, me Vamos al estoy quedando siguiente duda. ejercicio. Y el siguiente ejercicio, 38, dice C6H16, nitrógeno 2. C6H16, nitrógeno 2. Nada que nos diga que intercambia con agua, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esos nitrógenos no pueden ser de aminas. Bueno, podrían ser de aminas terciarias, aminas que no tienen protones unidos directamente. Ya veremos, ya veremos. Muy bien, estamos observando solamente 2 señales. Esta que le vamos a dar el valor de 1, porque la otra integral mide de aquí hasta acá. ¿Sí? Y más o menos esto cabe aquí una vez, cabe 2 veces, como 2.5 veces, no alcanza a caber 3 veces. Vamos a ver si con 2.5 veces nos sale. Necesitamos encontrar 16 protones, ¿eh? ¿Sí? Es todo lo que encontramos. Multiplicamos por 2, esto da 2. Multiplicamos por 2, esto nos da 5. Y creo que no nos va a dar, ¿sí? A lo mejor si cabe 3 veces. Vamos a ver si es cierto que puede caber 3 veces y no 2.5. Con una reglita ustedes y con su ejercicio van a sacar la integración con mucha más precisión de lo que yo lo estoy haciendo. Vamos a asumir que podrían ser 3. Entonces llevamos a 2, a 6. Multiplicamos otra vez por 2 y esto nos da 4 y esto nos da 12. Ya tenemos los 16 protones de 12 más 4. Estamos hablando de los 12, de los 16 protones. Bien. Entonces ya estuvo. Tenemos nuestros 16 protones. Hagamos entonces el siguiente análisis. Multiplicidad, pues no se ve multiplicidad, no tenemos mucho que hacer. Desplazamiento químico. El desplazamiento químico sí puede ser un factor muy interesante. Miren, está entre 2, 2.5. Quiere decir que están unidos a algo electronegativo. ¿Y qué es lo que está unido a algo electronegativo? Pues justamente los nitrógenos. ¿Sí? Entonces, pongamos un nitrógeno
vamos antes de continuar con empezar a armar, ya podemos empezar a armarla con los espectros del protón, pero yo quiero corroborar si hay metilenos. Sí, miren, en el carbono 13 me dice clarísimamente que hay metilenos porque hay señales con fase negativa. Y las otros, pues habíamos encontrado una relación de 1 a 3, ¿verdad? Y los otros pueden ser metilos, claro que sí, pueden ser metilos, ¿sí? Bien, pues entonces vamos a ver borramos este y lo vamos a colocar un poquito más arriba acá, CH2. Y ya está. Entonces ahora sí, veamos que tenemos metilenos y metilos. Es lo único que tenemos. Y un nitrógeno. ¿Sí? ¿Cuántos metilenos y cuántos metilos? Si nosotros encontramos que estos son los metilos, dividimos esos 12 hidrógenos entre 3. ¿Por qué? Porque cada metilo tiene 3 protones. Y esto me va a dar entonces 4. Quiere decir que tengo 4 metilos. Y este es fácil, 4 protones, pues significa que son 2 grupos CH2. Entonces ya está, 4 metilos y 2 grupos CH2 y un nitrógeno. Evidentemente que yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver, tenemos metilenos, cuaternarios, no hay ninguno. Ok. Fíjense bien, tendríamos CH2 unido a CH2, unido a nitrógeno, y ahora sí ponemos nuestros 4 metilos. Y ya encontramos nuestra molécula con la simetría que se requiere, ¿verdad? Porque los 4 metilos, pues dan, aunque sean señales anchas, pues más o menos dan eh, indicios de que son metilos equivalentes. Pues sí. Esto, caray, ya le borré el enlace allí. Recuperémoslo. Vamos a trazar nuestro plano de simetría sigma. Y esto me dice, fíjense bien, los metilenos dan esta señal aguda. A pesar de que están vecinos, podríamos preguntar, ¿por qué no da triple si tiene 2 protones vecinos del otro metileno y viceversa? Bueno, a pesar de que están vecinos, no dan acoplamiento porque son magnéticamente equivalentes. Recuerden, la equivalencia química nos dice que X número de protones que tienen equivalencia química aparecen exactamente en la misma frecuencia, en el mismo desplazamiento químico. Y si estos están vecinos y no presentan acoplamiento, significa que hay equivalencia magnética. Fíjense bien, lo hemos visto ya varias veces. Se los he repetido en la misma forma que se los dije ahora. La equivalencia química coloca a X número de protones en el mismo desplazamiento químico. La equivalencia magnética nos dice que aunque estén vecinos, no están acoplados. ¿Por qué no están acoplados? Porque tienen simetría. ¿Y simetría ortogonal? ¿Sí? Acuérdense, ¿qué pasa si yo pongo a esos metilenos en esta perspectiva? Y aquí los metilos con sus 2 metilos, vamos a poner el nitrógeno con sus 2 metilos, perdón. Entonces se ve claramente nuestros 2 planos de simetría. Fíjense bien, un plano ahí dice que la
parte de arriba es idéntica a la parte de simetría. Claro que sí, el que corta a los nitrógenos y a los carbonos. Entonces, de nuevo, tenemos dos planos de simetría ortogonales y eso hace que este protón sea químicamente equivalente con respecto a este, con respecto a este y con respecto a este. Pero también vean ustedes el ambiente químico de cada protón y van a ver que es idéntico. Entonces, por lo tanto, hay equivalencia magnética. ¿Sí? Y si hay equivalencia magnética, aunque estén vecinos, no van a tener interacción escalar, no van a tener acoplamiento escalar. En términos generales, sabemos que, por lo tanto, como lo mencioné hace un momento, protones magnéticamente equivalentes no van a tener multiplicidad entre ellos. No van a tener acoplamiento entre ellos. ¿Alguna duda, jóvenes? Profesor, Sí, Francisco. oiga, antes de que estábamos mencionando de lo de las integrales, o sea, yo puedo, por ejemplo, en este caso, hacer dobles o triples para poder llegar a la fórmula equivalente, en este caso, para los protones. Sí, la equivalencia te la da, la equivalencia química te la da el desplazamiento químico, ¿verdad? Sí, si dos protones o más protones tienen el mismo desplazamiento químico, allí hay equivalencia química. Si además de la equivalencia química, es decir, que aparezcan al mismo desplazamiento químico, estos protones no tienen multiplicidad, decimos que hay equivalencia magnética. ¿Sí, Francisco? Sí. ¿Te referías a eso? Duda, profesor. Sí, profesor, Oh. duda. Entonces, ya está. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que ver también por en todas las moléculas, la simetría de todas las moléculas. Hay moléculas que no tienen nada de simetría, ¿eh? Es otro concepto, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver protones enantiotópicos y protones diastereotópicos. Ah, Pero ok. eso lo vemos un poquito más tarde en el curso. Okay. Gracias, profesor. Sí, va a haber muchas circunstancias, ¿no? Va a haber muchos casos. Hay moléculas que no tienen nada de simetría. Y estas moléculas, como no tienen simetría, todos los protones que veas en esa molécula van a ser diferentes. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a ver cuál ejercicio tenemos. Ya vamos en el 39, ya nos faltan poquititos para llegar al 50 que les dije yo, y a los demás los van a empezar a resolver, ¿eh? C6H10, oxígeno 2. C6H10, oxígeno 2. Muy bien. Bueno, pues ¿cuántos hidrógenos hay? 10. Vamos a ubicarlos. La integral esta es 1. Creo que no cabe dos veces. Está muy grande para caber dos veces aquí. No cabe dos. Vamos a ponerle 1.5. Multiplicamos por 2 es 2 y 3. Multiplicamos por 2 es 4 y 6 y ya llegamos a 10. ¿Sí? Entonces nuestra proporción de protones lo elegimos de manera correcta. Entonces decimos que tenemos una integración de 4 y 6. Ya sabemos que 4 no hay ninguna leyenda que diga que intercambian con agua, ¿verdad? Tenemos oxígenos, podrían ser alcoholes. Pues no, no tiene. Ajá. Entonces, por lo tanto, decimos que esos 4 protones
Y estos 6 protones, ¿a qué podrían ser equivalentes? Pues a 2 grupos CH2. Y acá podría ser igual a 2 grupos metilo. Ya están nuestros 10 hidrógenos, pero necesitamos 6 carbonos. La fórmula mínima dice que tiene 6 carbonos. Entonces veamos cuántos carbonos tenemos acá. 2 de estos metilenos y tenemos 2 metilos. Nos faltan 2 carbonos. Y si nos faltan 2 carbonos, pues podemos nosotros visitar el espectro de carbono 13. Pero antes, asumamos que entonces nosotros tenemos 2 grupos metilos y 2 grupos metilenos. Y adicionalmente se ve aquí, miren, aquí hay, clarísimo, ¿verdad? En la zona de carbonilo. ¿Sí? Vamos a ver qué hay en la zona de carbonilo. Si es de aldehído o es de cetona. Pues es de cetona, ¿verdad? Porque no da indicios de que hubiera por ahí otra. Si fuera aldehído, pues esta señal se conservaría en el espectro adicional, o como el autor aquí lo está manejando, está dando la multiplicidad ya, pues le pondría allí un CH, ¿no? Y como no se lo puso, decimos que es un grupo carbonilo. Muy bien. Pero entonces, ¿cuántos carbonos llevamos? 2 metilos, 2 metilenos, ahí van 4. Un carbonilo, ahí van 5. Y ya no hay más señales. ¿Sí? El espectro de carbono 13 me está diciendo claramente que hay metilenos porque la señal da negativa y que hay metilos. Bueno, ya lo habíamos deducido el espectro de protón. Bien, ya tenemos entonces con un carbonilo 5 carbonos, ya no hay más señales en el espectro de carbono, por lo tanto deducimos que hay 2 grupos carbonilo. Y ya tenemos a nuestros 2 oxígenos. Nuestros pedacitos son 2 grupos carbonilo de cetona, 2 metilenos y 2 metilos CH3. Ahí tengo mis 6 carbonos, mis 10 hidrógenos. Ahora hay que armar nuestra molécula. Bueno, pues armemos nuestra molécula y podemos empezar por los carbonilos, ¿verdad? Ok, pongamos un carbonilo. Y ese carbonilo necesito unirle 2 cosas. Zona de protones bases de oxígeno. Perdón, protones adyacentes a grupos carbonilos. ¿Sí? Los 2 metilos están en 2 partes por millón, 2.1 más o menos. Los 2 metilenos están en 2.6, 7 partes por millón. Y decimos que a los lados del metileno hay carbonilo y a los lados de metilo hay carbonilo. Entonces, por lo tanto, ponemos un metilo, ponemos un metileno y esto se repite 2 veces. Entonces, ¿por qué se repite 2 veces? Porque hay equivalencia química, ¿verdad? 2 metilenos, 2 metilos que son iguales. Entonces, pues terminemos la estructura. Se fijan que ahora el autor está, a partir de este ejercicio, ilustrando mucho la equivalencia magnética de metilenos, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a volver a describir, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un carbonilo, metilo, y luego un carbono, otro carbono, y carbonilo, y metilo. Y estos son metilenos. Y como son metilenos, entonces vemos que sí exhiben también 2 planos de simetría.
¿sí? Los carbonilos no los estoy ilustrando, digamos, de forma correcta, pero quedarían en el mismo eje el carbonilo y el metilo en ambos casos, tanto el carbonilo de la parte superior como el carbonilo de la parte inferior. Perdón. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra fórmula resuelta. 6 carbonos, 10 hidrógenos y 2. ¿Alguna pregunta, joven? Sí, dime. Yo sí tengo. eh, ¿Por qué aquí? ¿No? O- 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 Posibilidades estructurales para descartarlas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poquito de limpieza aquí. Listo. Y también hagamos limpieza aquí. Y ya dejamos nuestra estructura que supuestamente encontramos. Bueno, eso no lo borro. Vamos a regresarlo. Ahí está. Son CH2. Metidos, ¿no? Ay, bueno, ahorita los pongo. Entonces, aquí estoy dándole control Z, pero no. Entonces, 2 metilos. Aunque quedó verde ese metilo, no importa. Eso es lo que encontramos. Su compañero, muy buena su observación, dice, ¿y qué pasa si yo pongo el CH3 unido al CH2 y los dos carbonilos? También tendrían simetría. Ajá. Nada más que el detalle aquí es que este metileno está vecino a 3 protones y me va a dar una señal cuádruple, ¿sí? Una señal cuádruple. El metilo está vecino a 2 protones, debe dar una señal triple, ¿sí? Aquí estaría el plano. El cuádruple y una señal triple. Y las señales son señales simples. Ajá. Entonces, fíjense bien, el metilo no tiene vecinos, da señal simple, está intermedio de por medio un carbonilo. El metileno, pues sí tiene vecino a su otro metileno, pero como hay equivalencia química y magnética, decimos que estos se vuelven química y magnéticamente equivalentes y solamente dan una señal, que es justamente esta señal que estamos observando nosotros ahí. Entonces, esta estructura no refleja lo que estamos observando en el espectro de carbono, porque yo no estoy viendo señales triples o señales cuádruples, sino estoy viendo únicamente señales simples. ¿Sí contesto tu pregunta, tu inquietud? Sí, gracias. Sí. Y entonces, pues la descartamos, ¿verdad? Decimos, esta estructura no cumple con el espectro, y la otra sí está cumpliendo con el espectro y descartamos una y aceptamos la otra. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Borramos todo. Profe, Sí. cuando estaba resolviendo la del benceno, a mí me quedó duda de cómo supo que estaban en orto. ¿Cómo supe que estaban en orto? ¿Los protones orto? No, puso los sustituyentes en orto. A ver, ¿Ve que se unían los dos bencenos? vamos a ver. ¿Fue el ejercicio anterior? No me acuerdo, pero vamos a ver. ¿Tienes anotado cuál ejercicio fue? Fue el antepasado. Del pasado. 38, 37 sería. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, creo que sí. aquí tenemos anillo aromático. Sí. Sí, ya está. Recuerden que este era C14, H15, H15, nitrógeno.
Ujú. Quedamos que esto era el NH. Muy bien. Este es un protón y encontramos que esto era 4 protones de 2 grupos CH2 y estos eran 10 protones de 2 grupos benceno. ¿Sí? Muy bien. Entonces quedamos que son 10 protones. Eso significa que son bencenos monosustituidos. ¿Sí? Entonces, estos dos bencenos no tienen sustituyentes orto, pero como son dos bencenos con equivalencia química, decimos entonces que estos bencenos están, bueno, son equivalentes, están separados por un plano de simetría. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a los grupos CH2, pusimos un grupo CH2 aquí, un grupo NH aquí, un CH2 acá y al otro anillo aromático. ¿Sí? Borramos entonces, por lo tanto, el 2 de aquí y ya llegamos a nuestra estructura. Muy bien, este era el ejercicio, ¿verdad? De tu duda. Pero es que, por ejemplo, en el de carbono 13, Ujú. creo que en el anterior se ven Sí, 3 picos por 120 y algo. claro, en la zona aromática. Ujú. Ajá. Ajá. Ok. Vamos a, de hecho aquí también se ven, ¿sí? Si te fijas en la expansión, es el experimento DEPT, pero en el experimento normal sí se alcanzan a ver 4 señales y asumes que estas son esas dos que están ahí en la ampliación, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿por qué observamos 4 señales? Porque recuerden ustedes que un benceno con cualquier sustituyente X, ¿sí? Nos va a dar un plano de simetría. Este plano de simetría. Sigma. Y entonces decimos que estos dos protones son iguales y también estos dos carbonos son químicamente equivalentes. Y estos dos protones son iguales entre sí o químicamente equivalentes y también los dos carbonos. ¿Sí? Y finalmente tenemos a un protón azul, ¿verdad? Que es el de la posición para con respecto al grupo X. Entonces, tenemos dos protones orto al grupo X, dos protones meta al grupo X y un protón azul, ¿sí? Para al grupo X. Entonces, por lo tanto, el tipo de carbonos que yo tengo son dos carbonos meta a X y un carbono para a X. Y finalmente estoy encontrando también, vamos a dibujarlo con esta color. Este de aquí, ¿sí? Quizás no es el mejor color, déjenme elegir otro. A ver, el café. Sí. Ese es el ipso. Y entonces recuerden ustedes, en función de los colores, es el número de señales que voy a observar en un espectro de carbono 13. ¿Cuántos colores diferentes estoy observando? Pues 4. Un café, el verde de 2 carbonos, el rojo de 2 carbonos, llevamos 3, y el para de, bueno, el azul, para a X de un solo carbono. Y eso me da entonces 4 señales en el espectro de carbono 13. Ahora, ¿quiénes son esas señales? En el espectro normal, el que está así en la expansión, vemos que esta señal que está aquí ya no aparece en la parte de arriba. Y además es la más pequeña y quedamos que las señales más pequeñitas en aromáticos eran debido a carbonos cuaternarios y decimos por lo tanto que este es el carbono ipso.
Y aquí en la expansión se ve mejor que este es el carbono para y estos dos pues son los carbonos orto o meta. No sé si esto explica tu duda. Sí, nada más que, o sea, lo que quería saber es si con eso nos podíamos guiar para saber en qué orientación podíamos ir dibujando nuestra estructura. Era lo que iba, pero sí ya me quedó un poco más claro. Sí, vamos a ver seguramente bencenos disustituidos y bencenos trisustituidos y ahí vamos a ver justamente en base a las constantes de acoplamiento, ¿cómo puedo saber? Imagínate que tú tienes un benceno disustituido, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner que tienes dos sustituyentes, uno X y uno Y. Ahí están en orto, pero también puedes tener la relación estructural entre X y Y, ahora meta, y también podrías generar otra estructura con la relación para entre esos dos grupos. Allí vamos a ver cómo es la consecuencia, cómo puedo saber si están orto, meta o para esos dos grupos. ¿De acuerdo? Llegado a algún ejercicio de eso, lo vamos a analizar con el detalle necesario. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a borrar todo esto. Ya hicimos el 39. Déjenme ver el aspecto. Sí, ya. El 40. Creo que no lo hemos resuelto. Aquí está. Son C5H10 oxígeno 3. C5H10 oxígeno 3. Muy bien. Integración, ¿verdad? El primer paso. Son 10 hidrógenos, yo debo encontrar 10 hidrógenos. Se ve claramente que esta es la integral más pequeña. Se ve claramente que no cabe dos veces. Es 1.5, multiplicamos por 2 y tenemos aquí 3. Llevamos 3 y 2 son 5 protones. Multiplicamos otra vez por 2 y tenemos 4 y tenemos 6. ¿Sí? Ya llegamos a los 10 hidrógenos. Ya está. Nada intercambia con agua. Entonces, por lo tanto, decimos que estos son dos grupos metileno y estos son dos grupos metilos. ¿Sí? Multiplicidad. Esta es una señal cuádruple y esta es una señal triple. ¿Por qué es cuádruple? Porque está vecino a 3 protones. ¿Por qué es triple? Porque está vecino a 2 protones. Entonces, ahora sí, aquí sí tenemos un grupo CH2 unido a un CH3 para que nos dé la multiplicidad de cuádruple y triple. ¿Sí? Bien, son 5 carbonos. Yo ya llevo 2. Son 10 protones. Ya llevamos 5 en ese fragmento que dibujé. Entonces, vamos a ver. Son 3 oxígenos. Veamos en el espectro de carbono 13 que se ve que hay CH2. Estamos confirmando la presencia de CH2. Y los otros pues deben de ser los H3. Sin embargo, aquí hay una señal cerca de 160. Y esa señal cerca de 160, perdón, debe de ser de lo que nos falta, pues. En pocas palabras, es una molécula con simetría, ¿sí? Es una molécula, fíjense bien, estos dos metilenos que aparecen en 4 partes por millón, se ve claramente que son metilenos unidos a oxígeno, están en la zona de oxígeno. Eso ya nos justifica la presencia de un oxígeno. Pero como hay realmente dos grupos CH2
pues ya llevamos 2 oxígenos. ¿Sí? Este grupo es de carbonilo, está en la zona de carbonilo, probablemente de, pues si tenemos 3 oxígenos, de anhídrido, ¿verdad? Vamos a ver, el metileno, este metileno debe estar unido a un oxígeno. ¿Sí? Ese carbonilo pudiera ser de éster, pues entonces ponemos el carbonilo aquí. Ya estuvo. ¿Cuántos carbonos son ahí? Estamos hablando de 3. Ok. Entonces, fíjense bien, es un carbonato. ¿Sí? Fíjense bien cómo surgió esto. Tengo que conservar la equivalencia química y magnética de los grupos CH2, CH3. Y aquí tengo mi plano de simetría. Entonces, como los 2 grupos metilenos me aparecen en 4, quiere decir que esos metilenos están unidos directamente a un oxígeno CP3. Y además hay carbonilo, no está en la zona de ésteres declaradamente, que aparecen cerca de 170, más o menos, en promedio, más o menos unas 5 partes por millón. Pero en protón podemos ver que la multiplicidad de la señal cuádruple, ¿sí? O el desplazamiento químico de la señal cuádruple, nos dice claramente que es base de oxígeno, porque está alrededor de 4 partes por millón. Entonces ya no tenemos mucho, ¿verdad? Tenemos que acomodar 3 oxígenos en esa fórmula y eso es a través de un carbonato. No es un grupo funcional tan común como un alcohol, una acetona, un aldehído, un éster, pero fíjense bien, la resonancia nos llevó directamente a esa estructura para satisfacer lo que estamos observando en los espectros tanto de protón como de carbono. Entonces, en el espectro de carbono, pues vemos que hay carbonilo de carbonato. El metileno, pues está unido a un oxígeno y el metilo y el metileno, esto lo estamos viendo, lo traigo desde el análisis de protón, ¿no? O CH2 y sabemos que CH2 y CH3 están unidos porque están dando multiplicidad. Uno una señal cuádruple y el otro una señal triple. Muy bien. Ya está este otro ejercicio. Continuamos, si no hay preguntas, y vamos con el siguiente. A ver. Caray, ya no se mueve esto. A ver. Ahora sí ya. Vamos a borrar primeramente. Ok. Vamos con el 41. C6H10, oxígeno 3. C6 H10, oxígeno 3. Muy bien, muy bien. 10 hidrógenos, pues de nuevo, pues de una vez lo ponemos, ¿verdad? 4, 6. ¿Sí? Acuérdense que es 1, 1.5, 2, 3 y 4 y 6. Ya tenemos los 10 hidrógenos. Cuádruple y triple. Son 2 metilenos que están unidos a 2 metilos. Ahí está. 2 CH2, CH3. Fácil. Cuádruple, triple, un etilo. Así rápidamente. Ahora, esos metilenos, ¿por qué aparecen en 2.5? Porque están adyacentes a carbonilo. Verificamos si hay carbonilo. Acá sí hay carbonilo. Y miren, es de éster. Sí, clarísimo. Está en 170. Vamos a ver qué tipo de éster pudiera ser. Entonces, el CH3 está unido al CH2 para satisfacer el cuádruple y el triple. Y el CH2, para satisfacer su desplazamiento, debe de estar
unido a un carbonilo. ¿Cuántos carbonos llevamos ahí? 3. 5 hidrógenos y un oxígeno. Sí, pero son 3 oxígenos. ¿Sí? Y además estos dos grupos deben de estar separados por un plano de simetría porque hay equivalencia. Los dos etilos, los dos CH2, CH3, dan señales al mismo desplazamiento químico. Entonces, por lo tanto, son químicamente equivalentes. Bien, esto lo debo repetir 2 veces, este fragmento que ya reuní, pero fíjense bien, me lleva en automático a asumir que yo tengo un anhídrido. A ver, reflexionémoslo bien. Son 3 oxígenos, es lo que me estaba costando un poco de trabajo acomodar esos 3 oxígenos. Pero vean ustedes que tenemos aquí nuestro plano de simetría sigma. ¿Sí? Que parte justo alrededor, bueno, por el centro de ese oxígeno. Y tenemos los 2 grupos carbonilos. Digamos que un anhídrido son 2 grupos gemelos, ¿no? Unidos directamente a un oxígeno. Pues ya está nuestro ejercicio, ¿verdad? Confirmamos en el espectro del carbono 13, lo que logremos ver por acá. Estamos corroborando la presencia de carbonilo. En este caso fue de anhídrido. En el infrarrojo, ¿recuerdan cómo se ve un anhídrido? Se ven 2 bandas en la señal de carbonilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que estos 2 carbonilos, si se estiran al mismo tiempo, tendríamos un estiramiento simétrico. Pero ¿qué pasa si uno se está estirando y el otro se está replegando hacia el carbono? Ya tendríamos un estiramiento asimétrico. Vamos a ver el carbono, el espectro infrarrojo. A ver, debe haber 2 bandas en la zona de carbonilo. Eso es típico del aldehído. Ahí están las 2 bandas, miren. 1818 y 1751. ¿Sí? Eso me confirma que yo tengo aldehídos. Ya sé, aldehídos, ¿no? Anhídridos, ¿sí? Muy bien. La multiplicidad, bueno, tenemos un espectro desacoplado en carbono 13, que recuerden que ese no tiene acoplamiento con protones. Y hay varios experimentos que podemos ubicar comparativamente con el espectro de carbono 13 normal. Y ya lo hemos hecho con el DEP y con los acoplados de protón. Por ahí vimos en alguna ocasión algún off resonance y que ustedes ya lo recordarán que en estos casos pues veríamos las señales características, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Vamos a continuar entonces. Llegamos al 42, C6H10O4. Parece ser que es un isómero, ¿verdad? No parece, sino que sí es un isómero, ya lo vimos. Vamos a ver C6H10 oxígeno 4. A ver si no me equivoqué. Muy bien, entonces tenemos aquí cuádruple, triple. La integral de nuevo va a ser, ya lo saben, ¿sí? 2, 3, ¿verdad? O 1, 1.5, o 4, 6. Y 4, 6 satisface ese 10 de nuestra fórmula mínima, es decir, los 10 hidrógenos. Multiplicidad cuádruple y triple. 4 protones son 2 metilenos. ¿Sí? Y acá tenemos 2 metilos. Voy a poner el subíndice arriba porque quiero ilustrar que esos dos están acoplados, ¿verdad? Están unidos porque dan una señal cuádruple y una señal
triple. Pero fíjense ustedes que el metileno, la cuádruple del metileno, se desplazó ahora, se corrió mucho, hasta casi 4.5 partes por millón. ¿Qué significa esto? Que entonces ese metileno debe de estar unido a un oxígeno. ¿Sí? Entonces, seguimos teniendo ahora base de oxígeno, simetría. Ahí llevamos, fíjense, llevamos solamente 2 carbonos de los 6. Bueno, vamos a ver si hay carbonilo. Sí, aquí hay carbonilo. ¿Sí? Entonces, también tengo carbonilo. Vamos a ver, tengo carbonilo. Ahorita vamos a deducir de qué es, ¿no? Y encontré que hay un CH3, un CH2, unido a un oxígeno. Metileno que aparece a cerca de 4.5 partes por millón, significa que debe estar unido directamente a un oxígeno. ¿Sí? Pero son 4 oxígenos. Ahí vamos 2 carbonos, 5 hidrógenos y un solo oxígeno. Entonces podemos multiplicar, bueno, un carbonilo, ¿verdad? ¿En dónde está el carbonilo? En 160. ¿De qué es? Pues de éster. ¿De acuerdo? Pero todo esto lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, si lo multiplico por 2, pues de una vez lo dibujamos con la simetría requerida para encontrar nuestra molécula. Es un diéster, particularmente oxalato de dietilo. C6H10, oxígeno 4. En carbono 13 corroboramos, ahí se alcanza a ver el pico negativo y la presencia de metilo. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien, continuamos con el otro, si no hay dudas. Ahora sí. C6H10O4. Oh, qué caray, ya me pasé. C6H10, oxígeno 4. Es un isómero, ¿verdad? Del anterior. Tenemos la misma fórmula. Ajá. De nuevo es 1, 1.5. No cabe 2 veces esa de intensidad 1. Entonces sería otra vez 2, 3 y otra vez por 2 serían 4 y 2, 6 protones. Muy bien. Ya están nuestros 10 hidrógenos. Hagamos ahora el siguiente nivel de análisis. Multiplicidad. No hay multiplicidad. Son señales simples. Estos son 2 metilos que no tienen vecinos. Estos son 2 metilenos que no tienen vecinos o que sí podían tener vecinos, pero siempre y cuando sean magnéticamente equivalentes van a dar una señal simple. Muy bien. En el carbono 13 hay carbonilo nuevamente de éster. Acá confirmamos la presencia de metileno y aquí confirmamos la presencia de metilo. Tenemos 3 carbonos. En el espectro de carbono 13, recuerden que este es el disolvente. Tenemos las señales de 3 carbonos, como la fórmula mínima C6, es decir, el doble de carbonos. Entonces decimos que esto puede ser una especie de dímero, ¿verdad? Vamos a ver cómo reordenamos para satisfacer
los desplazamientos químicos y la multiplicidad que está observando aquí. En este caso no hay multiplicidad, son señales simples. A ver, empecemos entonces con los metilenos. Aparentemente los metilenos están adyacentes a carbonilo. Aparentemente los metilos están unidos directamente a oxígeno. Y yo voy a trazar entonces las señales, bueno, la parte estructural del metileno o los dos metilenos pues son 4, ¿verdad? Muy bien, como son equivalentes y además están alrededor de 2.5, decimos que están adyacentes a grupos carbonilo. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Pues bueno, poner los metilos. Fíjense bien, los metilos al ponerlos aquí, perdón, nos faltan oxígenos. Los metilos quedamos que son bases de oxígeno. Entonces yo debo de decir que es eso. Y aquí está el otro metoxilo. Para que aparezcan justamente alrededor de 3.7 partes por millón. Es decir, como bases de oxígeno. Nuevamente, fíjense ustedes, otra vez tenemos un sistema de esta naturaleza que ya hemos visto varios ejercicios. Esperemos que les quede claro que a pesar de que están vecinos y no hay acoplamiento de ellos, entre ellos, significa que hay equivalencia magnética. Esto habla de que tenemos una molécula con cierto nivel de simetría para que nos pueda generar la equivalencia química y magnética, porque recuerden que la equivalencia magnética está supeditada a la existencia de equivalencia química. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. en este caso, en este proceso, este es una cifra, no, es un éster, ¿no? Y en el otro caso fue Es un éster. un anhidro, Uh-huh. ¿no? Es un éster, efectivamente. Sí, y el otro fue un anhidro. Pero yo tengo una duda. Más que nada es, ¿cómo puedo yo ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo yo puedo diferenciar este aspecto? Por ejemplo, que el oxígeno esté unido directamente para que haga la señal del otro. O sea, tiene que ver con la señal que manda directamente con lo que me había explicado hace un momento, o ya me estoy confundiendo. De nuevo, Francisco, sí, tienes que ver dónde aparece, por ejemplo, la señal del carbonilo. Y estamos hablando de la señal, de una señal típica de un éster, ¿verdad? Porque aparece alrededor de 170. Si apareciera en 200, 210, 220, sería de carbonilo de cetona. Y en este caso, por el desplazamiento químico, ahí donde aparece la señal, esta que estamos viendo aquí, no aparecería una acetona ni un aldehído. Sí podría aparecer el carbonilo de un anhídrido, ¿sí? Eso sucede y sucede con frecuencia, pero bueno, un anhídrido es muy parecido a un éster. Entonces, el desplazamiento químico del carbonilo, es decir, de la señal que aparece en 173, 72 partes por millón, son típicas de un grupo éster. Y ahora, con respecto a la simetría, pues bueno, tienes que elaborar o visualizar si la molécula tiene simetría para explicar justamente el número de señales que te va a presentar. Simetría, mientras más simetría, menor número de señales. ¿Sí? Mientras menos simetría, mayor número de señales en un espectro, tanto de protón como de carbono 13.
¿Sí, Francisco? Sí, profe, yo soy ya. Gracias. Ok, entonces, carbonilo de éster, Francisco, por la ubicación en donde está, 170. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es? Es el 45. C6H10, oxígeno 4. También tenemos ahí un isómero. Pero ahora está mucho más complicada la... Bueno, más diferente, digamos. No debo usar el término complicado porque si no los voy a deprimir. Es muy sencillo. Miren, vamos a ver. Primero, integral. Acuérdense que es un paso fundamental a integral. Se ve claramente que la más pequeñita, bueno, vamos a poner la fórmula mínima, ¿no? Primero. Quedamos, pues un isómero. C6H10, oxígeno 4. C6H10, oxígeno 4. Ya está. 10 hidrógenos debemos de encontrar por ahí. Entonces, a este le damos el valor más pequeño, es la señal más pequeña. Y ahora nos faltan 9 protones. ¿Sí? Bien, pues entonces podemos ver que 9 protones, la señal más grande serían 6 y la otra serían 3. Lo pueden hacer si ustedes, si lo pueden corroborar, si ustedes miden esta distancia. ¿Cuántas veces cabe aquí? Pues 6. ¿Cuántas veces cabe aquí? 3. A ojo, así a simple vista, no está tan fácil. ¿Sí? Pero si ustedes expanden el espectro y trazan en un papelito, ¿sí? Le ponen en este límite y en este otro, trazan 2 líneas en ese papelito y ven cuántas veces en esa distancia cabe la distancia más pequeña. ¿Sí? Justamente la de un protón. Y eso nos lleva directamente a la relación de protones de una manera más precisa. Ya está, tenemos en todos los 10 hidrógenos, no hay nada que intercambie con agua, por lo tanto no puede ser un alcohol o un ácido, tiene oxígenos. Y decimos, este es un CH. Estos son 2 CH3, son 6 protones. Y el otro es un CH3. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense ustedes, ¿por qué el CH da una señal cuádruple? Porque está vecino a 3 protones. ¿Por qué el CH3 da una señal doble? Porque está vecino a un protón. Entonces decimos, estos dos están unidos. Entonces yo tengo un grupo CH unido a un CH3. Adicionalmente yo tengo metilos que aparecen, 2 metilos iguales que aparecen en metilo, en la zona de metilos adyacentes a un carbonilo. En otras palabras, yo tengo 2 grupos metilos que están adyacentes a un carbonilo. Vamos a ver si ese carbonilo es de éster o de cetona. Se ve claramente que está alrededor de 170, como preguntaba Francisco en este caso, pues tenemos claramente que es un carbonilo de éster. ¿Cuántos son? 2. ¿Sí? Fíjense ustedes, voy a ver hacia arriba que el autor está justamente ilustrando que este es un CH, este es un CH3 y este es un CH3. Importante, hay 2 señales debidas a metilos. Ya lo habíamos visto en el espectro protón. Uno es un CH3 y el otro son 2 metilos que son idénticos. Pues vamos a aprovechar justamente estas características para hacer nuestro espectro, ¿sí? Armar nuestra estructura. Entonces, fíjense ustedes, déjenme borrar aquí y volver a reescribir nuestros fragmentos. Dice la multiplicidad que hay un CH unido a un CH3
SCH debe tener dos grupos vecinos. ¿Qué nos quedan? Los metilos unidos a carbonilos, ¿verdad? Porque están alrededor de 2 partes por millón. ¿Y cuántos son de estos? Son 2. Ahí llevo 2 oxígenos, pero son carbonilos de ésteres. Entonces, por lo tanto, yo tengo 2 unidades de acetato. Miren. Ya salieron 2 unidades de acetato. Entonces, por lo tanto, fíjense ustedes, yo dibujo uno aquí. Y el otro lo voy a dibujar aquí. Muy bien. Déjenme borrar todo esto. Para que yo pueda dibujar la estructura de una mejor forma. CH3 unido a un CH, perdón, CH, no CH2. ¿Sí? Y este CH unido a un oxígeno y otro oxígeno. ¿Por qué? Porque vean ustedes dónde aparece casi en 7 partes por millón. Como en zona de aromáticos, ¿verdad? Sí, es que es un CH muy especial. Si tiene 2 oxígenos directamente y sabemos que esos oxígenos son de éster, pues pongo yo los carbonilos respectivos. Yo sé que estos tienen metilos. ¿Por qué? Porque los metilos aparecen en 2 partes por millón, adyacentes a carbonilo. Entonces, esa es nuestra estructura. Y si ustedes se fijan, tenemos aquí un carbono muy especial. Un carbono unido a 2 oxígenos sp3 y llamamos acetal. ¿Sí? No cetal porque en este caso pertenece, es un CH. ¿Sí? Entonces quiere decir que eso venía de un aldehído. Es un acetal. Y recuerden que los carbonos de acetales, déjenme borrar acá arriba, que los carbonos de acetales, estos aparecen en el espectro de carbono alrededor de 90 a 100 partes por millón. Y es justamente el que estamos viendo aquí. A seleccionar. Sí, aquí está. Moverlo. Uy. Qué raro ese proceso. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, el carbono acetálico es este. ¿Sí? Está en zona de carbonos acetálicos. Recuerden que es uno de los pocos carbonos unidos directamente a 2 oxígenos. Jóvenes, son las 4. Nos vemos mañana a las 6. Una pregunta así muy rápido. ¿Cómo estuvo la calidad de mi sonido? ¿Aceptable? Sí, profesor. Sí, profesor, escuchó Todo bien. bien. Sí, estoy en una zona de un internet de muy mala potencia, digamos.